Bueno, buenos días a todas y a cada una. Estamos eh, ya listas para hacer las preguntas que Margarita nos dejó ayer. Así que fue algo tan maravilloso que ella nos compartió. Creo que todas estamos de acuerdo con eso. Fue algo en lo personal impresionante. Fue tan surtido, tan edificante lo que nos habló ayer Margarita. Y como ella por cosas ajenas a su voluntad tenía que viajar, bueno, no por su voluntad, sino que tenía que viajar, pero nos dejó estas preguntas. Así que no sé si me gustaría que ¿quién quiere iniciar con responder alguna de estas preguntas? A ver, ¿quiénes hicieron la tarea? Exacto. Creo que fue la que abrió el telón. Yo estoy dando chance ahí para que no digan que siempre yo ahí. Sí, a mí también me da pena, pero pues si no se animan, Sí, ni claro. modo. Mira que yo no sé ustedes, pero por ejemplo, la pregunta número 1 que decía, ay, a ver, las ando buscando aquí porque solo en Aquí la está en la pantalla, dice una frase ya una no frase, estoy viendo. dice una frase por iglesia, ¿cuál fue el mensaje? Sí, está bien, está en la pantalla. Pues es que, por ejemplo, la de Éfeso, yo siento que le decía que ha dejado su primer amor. Pero siento que le decía más que eso. Y bueno, Le yo dice, voy recuerda de dónde has caído y y, arrepiéntete. y arrepiéntete, pero ahí dice una frase por iglesia. Entonces yo puse que dejó su primer amor, pero otra puede tener otra cosa. Y la de Esmirna le dejó dicho que, bueno, una de las cosas que no temiera en nada. A la de Pérgamo, que se arrepintiera. A la de Tiatira, que si vencieran hasta el fin, se les daría autoridad sobre las naciones. A la de Sardis, bueno, esa como que no andaba bien ante Dios y que se arrepintieran. A la de Filadelfia, que Él les guardaría de la prueba, y a la de la Odisea, que se le vomitaría por ser tibio. ¿Saben otra cosa? Yo no sé si, porque ella dijo 3 atributos del número 7 que era la Odisea. Yo en lo personal, o yo no sé si es que ya me estaba durmiendo, pero yo no encontré ningún atributo, que es la número 7 la Yo Odisea. creo que ella se refería ¿se acuerdan que ella dio ejemplos del número 7? Cuando Sí, pero los Pues atributos yo malentendí. del número 7, no sé si son los significados de plenitud, Ujú, perfección y ujú. totalidad. Plenitud de espíritu, y lo de plenitud de espíritu, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, y espíritu de conocimiento y de temor en Jehová. Yo malentendí la 2, porque yo creí que se refería a la iglesia número 7, que es la Odisea. Y bueno, y las iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y pues la última pregunta, ella dice ahí que es personal, entonces me lo callo. Gracias, Lenita. Realmente Lenita. fue, Next. realmente fue muy retador el venir y uno ponerse, identificarse con alguna iglesia, porque pues uno de su voluntad no va a querer ponerse
en menos en la Odisea, dije yo. Pero pienso que lo que a mí me gustó de lo que del estudio que nos dio, de la explicación que nos dio Margarita ayer, era de que se examinara uno y uno atendiera esa voz que dice que si uno tenía el oído, que, que escuchara que el Señor le estaba diciendo a uno que cambiara, porque a todas les dio ese, ese concepto de en qué estaba mal, pero también le dijo, cambia, porque este puede ser tu galardón, o esto tienes que hacer para, para, para tomar tu corona o para llegar al reino. Entonces, pues eso es lo que me llevo yo de esto. Realmente yo no me siento pues identificada con ninguna, la verdad. Em, yo, a diferencia como que fui más corta y yo puse nada más la iglesia de Éfeso sin amor, Esmirna, la iglesia perseguida, Pérgamo, la iglesia mundana, Teatira, la iglesia paganizada, Sardis, la iglesia muerta, Filadelfia, la iglesia misionera y la Odisea, la iglesia tibia. Ah, ¿alguien más que quiera compartir? Creo que ya las preguntas, pues, no necesariamente las tenemos que contestar en orden y todas, pero sí la que más, lo que el Señor te habló personalmente, algo que quieras comentar de lo que recibimos ayer. ¿Alguien más quiere comentar? Realmente para mí fue muy, como les dije, me quedé realmente impresionada por lo que el Señor estaba hablando ayer, porque sé que el Señor habla a través de nosotras y algo que fue alentador para mí en lo personal fue cuando Margarita mencionó el número 7, porque en su perfección, una de las cosas que yo no he entendido, no sé ni cómo realmente pasará y en mi humanidad yo le digo al Señor lo que dice la Biblia, que Él perfeccionará, el que empezó la buena obra la terminará. Y yo me veo y yo digo, Señor, ¿cómo lo harás? Porque hay tanta imperfección, hay tanta deficiencia en mi vida y siento como que aún yo misma me he frustrado, me he sentido incompleta, por así decirlo. Entonces, cuando Margarita, y lamentablemente no tengo tan buena retentiva para haber retenido y no anoté porque habló bastante y no anoté exactamente los ejemplos que ella dio del número 7, pero en todos en todos los ejemplos que dio de toda la Biblia, desde Génesis, y aún en eso de Apocalipsis, del número 7, realmente veo que el Señor cumple su promesa, que el que empieza la buena obra la terminará, y eso fue muy alentador para mi vida porque sé que no depende de mí, no depende de cuánto yo me esfuerce ni cuánto yo trate, sino que realmente depende de que estoy en sus manos y Él, como el alfarero, está trabajando en mi vida. Así que esa es una de las cosas que a mí me fue muy confortable ver esa parte del Señor, que como Él tiene todo en control, como Él sabe,
Y como también decías tú, Reinita, cuando vemos a todas estas iglesias, realmente es desafiante y es ver en sí la plenitud de la iglesia en estas iglesias. Vemos que somos un cuerpo en Cristo, que no son independientes, que todas estamos en el bote, en el mismo bote, y es tan difícil identificarte, porque yo quisiera identificarme con Filadelfia. Sin embargo, en lo que sí, definitivamente siempre me he identificado con Filadelfia es en el principio, donde dice, déjeme leérselos, porque siempre me identifico con Filadelfia, en donde dice, yo conozco tus obras. That's it. No da nada más, o sea, no menciona otras obras que, por ejemplo, a todas les dice, yo conozco tu paciencia, tu discernimiento, o sea, sabes discernir entre los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has trabajado arduamente y da una lista como la de Éfeso y como las otras, pero en Sardis no le dice, no le menciona obras, como quien dice, yo conozco tus obras, pero y él habla lo que él ha hecho y hará en Filadelfia. Entonces es lo único que me podría identificar con eso, en que soy débil también, porque dice, aunque eres débil y tienes poca fuerza, en eso yo me identifico. Entonces, pero definitivamente que yo creo que no podemos descartar ninguna de estas iglesias para decir, no, yo no soy Éfeso, no, yo no soy Esmirna, ni tampoco, inclusive ni siquiera la Odisea. Realmente fue impresionante lo que en mi corazón yo recibí respecto a lo que Margarita decía de la Odisea, que nos estancamos y nos enfriamos no sé si fue en Sardis, fue la que me impresionó también, que tocó mi corazón. Entonces, uno podría decir, como bien lo dice la palabra de Dios, dice que todos los caminos del hombre son perfectos en su propia opinión. Entonces, por eso yo no confío en mí misma. Yo le digo, Señor, no confío en mi propia opinión, porque yo confío en ti, y cada una de esas iglesias yo no quiero descartarla aún a la Laodicea, que no quiero estar como ahí, como Margarita decía, prefiero hacerlo llorar que causarle náusea. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué te causa náusea? ¿Qué cosa que te causa náusea, repugnante, que no puedes soportar? Y una de las razones por las cuales yo creo que al Señor le causa náusea y nos arrojará si estamos tibios. Dios mío, yo digo, ¿cómo estoy? Porque no puedo evaluarme a mí misma, sino que es el Espíritu Santo, y son preguntas que nosotros tenemos que hacerle al Señor, porque tal como Éfeso, que estaba activa, seguía haciendo cosas religiosas, iba a la iglesia, servía y hacía todo, pero estaba sí, había perdido su primer amor, igual la Odisea. Entonces, realmente yo me pongo delante del Señor y que me examine a su luz. Y de todas, yo creo que yo no descarto ninguna, yo no descarto ninguna de estas iglesias, y las aplico a mi vida, y clamo al Señor que extienda su gracia y su misericordia sobre mí, porque vemos su amor aquí, realmente vemos su amor. Él no las está juzgando, no las está condenando. Su amor y su misericordia es tan paciente, y aparte les dice las recompensas, que nos alineemos. Entonces, Glenita y Reinita están ahí para compartir. ¿Quieren compartir? Solo quería Am, ahondar en decirte de que sí vi yo ese mensaje de Jesucristo para las iglesias, que no es de condenación, es de restauración. Y eso, y de que nos da la oportunidad de arrepentirnos.
y nos indican que heredaremos la vida eterna, entonces es algo maravilloso. Sí. Amén. Renita. Yo les quería comentar que cuando yo leí por primera vez Apocalipsis, eh, hace mucho tiempo atrás, y leí sobre estas iglesias, la idea que yo tuve en aquel momento era que estas iglesias iban a ser iglesias en el futuro. Sin embargo, hemos visto, ya esta Renita nos ha presentado y también en el instituto nos hablaron de ellas. Fueron iglesias que ya existieron, de las cuales hay ruinas. Hay ruinas impresionantes, inclusive este año, antes de que empezara lo de la pandemia, una primita mía que vive en New York me contó que ella acababa de llegar, de hacer una visita por esas iglesias, por las ruinas de esas iglesias. Y es impresionante, ella hasta se tomó fotografías y me las compartió. Eh, a lo que yo voy es que están ahí, sus ruinas están ahí como un testimonio vivo y un testimonio más de que la palabra de Dios es real, de que la palabra de Dios cada vez que entre más la pala del arqueólogo eh, va más y más allá, va dando más prueba de que la palabra de Dios es verdadera, de que estas iglesias existieron en su tiempo. Por eso es que yo digo que el Apocalipsis lo venimos viviendo desde el mismo momento que el Señor Jesucristo ascendió. Solo que pues todavía esperamos su segunda venida, el arrebatamiento y todos esos otros eventos, porque para Él, para nuestro Dios, ya sabemos que un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Eso les quería comentar. Por lo menos yo esa fue la impresión la primera vez que leí este libro, que eran iglesias en el futuro y son iglesias antiguísimas en realidad. Wow. Sí, definitivamente que, y tan actualizadas como para nosotros que ellas existieron físicamente y nosotros también, y como tú lo dices, Glenita, cuando vemos las ruinas, podemos decir lo que leía Reinita para nuestras hermanas y amigas con su pérdida, que el hombre es como la flor del campo y que muere. Entonces, la vida es tan corta, tan frágil, el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra y, y por eso no podemos perder el tiempo, no podemos dejar las cosas a- al tiempo para mañana, como que si supiéramos que vamos a vivir mañana. Entonces, creo que es un mensaje muy, muy grande cuando nosotros vemos en contexto todo esto, lo que habla las iglesias que existieron, como tú dices, y que hoy en día nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos y que el Señor nos está perfeccionando, nos está restaurando, como dice Reinita, es edificante, es como el Señor nos está hablando a tiempo. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo sí apunté algo de la plenitud del número 7 que dijo ayer Qué bueno. Margarita, y uno era el Génesis, los 7 días en el que el Señor hizo eh, toda su obra.
las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, los 7 candelabros, eh, las 7 veces que eh, estornudó el hijo de la tsunamita, las 7 zambullidas de Naamán, que es de la sanidad, las 7 épocas con las bestias que pasó el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Me entendieron, verdad? Sí, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ok, Sí, te entendimos, reinita. O sea que ella se refería al número 7. exacto. Sí, Oh, esa yo fue la pregunta entendí mal. Yo creí que era atributos de la iglesia número 7 y yo le buscaba y le buscaba a la Odisea y nada. Ninguno, sí. Dulce, ¿quieres compartir? Sí, a lo referente que decía Reinita, eh, ella hablaba, es que yo no puedo escribir tan rápido porque está hablando demasiado rápido, Margarita, pero que ella decía, ¿verdad? Que la creación en resultado era la plenitud de su perfección, ¿verdad? Cuando terminó eh, pues sí, las 7 vacas o las 7 espigas, la plenitud de la abundancia y la escasez, los 7 candeleros, la plenitud del Espíritu Santo, las 7 veces que estornudó fueron la plenitud de la resurrección, algo así. Los 7 zambullidos en el agua fue la sanidad, la plenitud de la sanidad. Y los 7 tiempos de Nabucodonosor era la exhortación. Eh, Eso fue lo que yo pude escribir. Yo también escribí tanto, pero eso fue lo que como ella es lo que yo digo, ¿verdad? Ella como visualiza ciertas cosas que todas, la verdad que cada una de las que tiene la bendición de explicarnos y que nosotros disfrutamos de cada una, de Alexandra, de Janet, de Mónica, de Renita, de la hermana Gloria, de cada una de ustedes, ¿verdad? Yo les agradezco porque en verdad, cómo Dios les habla y cómo nos permite disfrutar de cada una de su punto de vista, pero específicamente en Margarita, no sé, me llama la atención de cómo ella va explicando cada cosa, no pude escribir un poco más de lo que ella, porque como habla bien rápido y uno rápido tiene que estar escribiendo, pero más o menos eso es lo que, qué cosas, la plenitud y todo lo que el mundo tan, es que Dios es tan completo, es tan misterioso, te habla tanto en tan poco, o sea, dice tanto en una sola palabra que ese es su. Yo me sorprendo de la perfección, no hay palabra, yo siempre he dicho, perdóname, porque no hay una palabra que se te pueda describir. Eres más que perfecto, eres más que maravilloso, eres más que creador, inteligente, o sea, todo como Él es de verdad. No sé si me entiendan lo que yo quiero decir, pero de verdad es impactante para mí, cómo Él es, plenitud, perfección, todo lo que Él es tan y tan. No hay palabra, yo siempre le digo, perdóname, pero decirte hermoso es que eres más que eso. Decirte perfecto, eres más que eso. Es, a mí me emociona tanto. Gracias por esto que estamos aprendiendo. Que Dios las bendiga a todas las que nos están enseñando este libro, que nosotras con el hermano Molina hemos también un poquito estudiado y es lo mismo. Entonces, caemos en lo mismo, le digo a Mariela, ya no lo había platicado el hermano Molina, pero lo confirmamos. Y qué bueno, eso quiere decir que, que aprendemos bien y estoy agradecida. Buenos días. Gracias, Dulce. Mónica, Mónica, ¿vas a hablar? Sí, bendiciones a todas. Bendiciones. Referente a lo que estaba comentando Glena, también pues me identifiqué con lo que ella comentó porque
tengo un testimonio de, de algo que viví hace un año, exactamente un año atrás. Y en estas fechas exactamente yo hice un viaje a Turquía. A diferencia de muchos, pues yo la verdad nunca había leído el Apocalipsis y me ha impactado mucho el encontrarme em, con todas estas iglesias, con toda esta información, porque tuve la dicha, sin saberlo en aquel entonces, tuve la dicha de poder ver con mis ojos esas ruinas de Éfeso y Pérgamo. Wow. Y es impresionante caminar por todos esos suelos, ver tantas maravillas arquitectónicas que se dieron desde aquellos tiempos. Y leyendo todos las información de las iglesias, yo me hacía esa pregunta hasta ayer que nuestra hermana Margarita dio toda la información al unísono de los tiempos en los que realmente ellas estuvieron. Y yo me preguntaba si realmente todas las iglesias se dieron simultáneamente y veo que no, que fue por periodos. Y es impresionante cómo los apóstoles se dispersaron a tan largas distancias, ¿no? De donde comenzó todo la peregrinación de nuestro Señor Jesucristo, porque es lejos Turquía de Israel. Y es impresionante cómo el cristianismo luchó y luchó por mantenerse vivo y seguir el peregrinaje, ¿no? de la palabra. Es impresionante cómo ver cómo los persiguieron y cómo hasta la Virgen María supuestamente fue encontrada por allá, por esa zona. Me impresionó mucho realmente ver cómo fue a dar hasta allá, hasta esa zona del Asia Menor. Y hace un año atrás no sabía yo que iba a estar leyendo todas estas líneas y que iba a estar aquí en este grupo bíblico. Doy gracias al Señor por tenerme en su camino y por ser un fiel testigo de que Yes, no. también puedo dar testimonio de no. que estas cosas existieron. Wow. Adelanto que la otra prima a la que me referían no era ella. Yo no sabía ni sabía que Moniquita había ido por allá tampoco. Hasta ahorita me lo estoy desayunando. Sí, Ni me una había gran dicha. contado. Qué lindo. Wow. Gracias, Moni, por ese testimonio tan hermoso. Los planes de Dios son perfectos, son perfectos y Él sí Él ya tenía planeado que tú estuvieras aquí con nosotras y revelarnos su palabra, porque es un privilegio realmente leer la palabra de Dios. Es impresionante cómo se complementa, cómo es tan real en nuestras vidas, a pesar que fue escrita por muchos años atrás. Para nosotros es tan actual que dice la palabra de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, qué privilegio que te dio a ti de haber ido a ver esas ruinas y realmente confirmar que es tan difícil ser ateo cuando hay tanta evidencia de la existencia del Señor, y con nuestros propios testimonios es hermoso realmente. Como decía Dulce, no hay palabras realmente para expresar porque
Él es glorioso, Él es hacedor de maravillas. Lo que hace en nuestras vidas es hermoso. Amén. Gracias, Moni, por compartir ese testimonio tan lindo. Amén. Gracias. Y podemos incluir en la lista de 7 a estas iglesias. Son 7 iglesias. Ujú. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera compartir? No, solamente gracias a Reinita por este cuadro tan interesante. Lo estoy viendo ahorita. Y qué bonita que está. Ujú, completa, sí. Se Sí, está completa. Gracias, sí. Reinita. Siempre ella un paso adelante, siempre. Que Dios nos la bendiga y que la fortalezca. Alexandra. Sí, buenos días otra vez. Eh, Quería yo compartir la experiencia que yo tuve durante la semana por andar en las iglesias. Fue tan personal que yo te comentaba, Mónica, que es tan difícil poder expresar en palabras lo que el Señor nos habla cuando nos dedicamos a estudiar en profundidad lo que Él tenía para las iglesias. Es tan personal y por eso yo creo que es un reto para mí que tú me des esa oportunidad de estudiar, porque más que expresárselo a las personas, me llegó al alma. Y yo creo que ahí es donde aplico la palabra que el que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu tenga para decirte. Y fue a mí la que me habló el Espíritu. Independientemente de poder decir en palabras, y yo le doy la honra y la gloria al Señor porque nada es casualidad, y sé que Él tenía propósito para que escuchara a cada una de las iglesias, pero es porque yo sí siento en mi corazón que me identifique un poquito con cada una de ellas, y, y de verdad que hay que, como Él dijo, arrepentirse. Y lo hablo personalmente, no, bueno, no quería hablar, pero el Espíritu también no, porque puede ser un testimonio de que si uno dedica el tiempo a estudiar profundamente, no tiene que ser literalmente ni muy estudioso, simplemente escuchar lo que el Espíritu le dice cuando lee, va a haber una transformación. Y lo otro, también tuve la oportunidad de conocer esas iglesias hace un par de años atrás, fui a Éfeso, a Pérgamo, y yo no, hasta ahora cuando estoy estudiando, me acuerdo que estuve y nunca había tenido esa conciencia. Qué importante es estudiar y más que eso, la revelación, porque así como le pasó a Mónica, el Espíritu te lleva ya al lugar y ahí estás y te das cuenta de la dimensión, entonces ya queda impregnado más en tu ser. Y yo las reto para que no solamente escuchemos lo que cada cual, lo que Michelle dice, lo que dice Reina, lo que dice Mónica, lo que dice Glena cuando da la clase, lo que dice es lo que Dios tenga que decir a ti. El reto es sentarse a leer. Y ese es el reto, es como la reflexión que yo quiero dejarles hoy, porque a cada cual nos habla diferente. Y en 20 minutos, en una hora que el pastor te pueda decir algo, no va a ser nunca, aunque sea una pequeña porción de la Biblia. Entonces, yo las invito a que lo hagan porque el cambio, como vimos en la iglesia, el cambio no es de afuera, el cambio es de adentro. ¿Se acuerdan de esa iglesia?
estaba por fuera, estaban atacando desde afuera y después fue atacada de adentro. Espiritualmente yo siento que es lo mismo. Es por dentro de nosotros que tiene que el Señor empiece a obrar este cambio. Eso es todo, Mónica. Gracias, Alexandra. Sí, definitivamente que aprende más el que estudia y comparte. Bendición que no se comparte no es bendición. Siempre lo hemos dicho aquí, que se lo copié a Juan Lainer, porque me gusta esa expresión. Creo que cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que el que medita de día y de noche y que dando es como uno recibe. Entonces, cuando leemos, como tú dices, Alexandra, con ese corazón abierto y dispuesto a escuchar la voz de Dios, y algo que Margarita decía, que todas las iglesias tienen en común, que a todas les dijo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, que Dios nos habla, es importante no solamente digerirla, sino que compartirla. Dice la palabra de Dios que así como nosotros recibimos de gracia, que de gracia también compartamos. Entonces, es importante que nosotros tomemos ese tiempo, como dice Alexandra, es un reto que tenemos que ponernos una disciplina realmente espiritual que nos conviene y que créanme que esto no, algo que a mí me llama mucho la atención es de que no es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es tan serio, es tan importante que no podemos tomarlo tan a la ligera ni como algo pues no, ahí está bonito lo que dice, no, o está fuerte lo que dicen, no, no es solamente eso, el Señor tiene un propósito donde nos está hablando. Acuérdense que estamos dentro del Apocalipsis y estamos viendo la revelación que el Señor nos está dando y nos está dando con un propósito, porque Él viene pronto. Él viene pronto y dice que no, que hay de aquel siervo que venga el Señor y que no esté listo, que no esté preparado, que esté indiferente. Entonces, son tantos los mensajes el mensaje en sí que el Señor nos da a través de su palabra, que es difícil, y lo hablábamos con Alexandra ayer, es difícil compartir todo lo que el Espíritu Santo nos ministra. Entonces, totalmente de acuerdo, Alexandra, y pues voy a dar un tiempo. Ahí Reinita puso hasta en la gráfica y se quieren compartir de todo hasta en el orden y a las figuritas y todo. Lo voy a publicar en WhatsApp para las que lo quieran. Sí, eso te iba a pedir porque así hasta la podemos imprimir. Exacto, sí. Pero Gracias. ¿ya están listas para el examen? Sí, profesora. Agarren su lápiz y un papelito y vamos a hacer el examen entonces.